Bendito sea el Señor. Ayer estuvimos gozándonos de una manera grande y poderosa. Y hoy nos seguimos gozando, hermanos, porque sabemos que el gozo del cristiano es la palabra del Señor, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el maravilloso privilegio que nos dio poder estar allá junto a los hermanos glorificando su nombre, y los hermanos están muy contentos de poder también contar con nosotros, con el apoyo de nosotros, y estamos siempre nosotros con ese deseo de poder glorificar su nombre. Y hoy, hermanos, pues vamos a estar predicando la palabra, vamos a estar allí en el libro de los Proverbios, y hoy como tema pues le he titulado los 3 tipos de necios según las Escrituras y el tesoro del corazón. Porque a veces, hermanos, nosotros a veces nos creemos sabios, creemos que todo lo sabemos, pero a veces nos equivocamos, y el que lo sabe todo es Dios, y nosotros pues debemos de escuchar lo que su palabra dice, no solamente escucharla, sino siendo hacedores de su palabra. Bendito sea el Señor. Abran sus escrituras y vamos a estar en el libro de los Proverbios, capítulo 1, y voy a leer un versículo en el Proverbio 1:22, y también voy a leer un versículo de Lucas 6:45. Bendito sea el Señor. Vamos a estar allí y vamos a ver estos 3 tipos de necios según las Escrituras, no según lo que yo pienso, sino lo que la Escritura enseña. Bendito sea el Señor. ¿Estamos allí? Tenemos Proverbios 1:22 y Lucas 6:45. Voy a leer primeramente Lucas 6:45. Nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Aquí hemos visto lo que dice Proverbios. Si usted lee todo el capítulo de Proverbios, habla de la sabiduría que clama en las calles. Habla que la sabiduría está a la vuelta de la esquina, que está hablando y que nadie la quiere escuchar. La sabiduría está hablando, Dios siempre sigue hablando, Dios siempre sigue tratando con su pueblo, Dios siempre sigue llamando al arrepentimiento, pero la gente pasa de largo. La gente no quiere, la gente no escucha, la gente no es que no le llegue la palabra al oído, sí llega la palabra al oído, pero ellos no tienen tiempo para esto. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí podemos ver y vamos a enfocarnos según lo que dice Proverbios 1:22 y Lucas. Dice que de la abundancia del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen tesoro, cuando nosotros tenemos ese tesoro bueno, cuando nosotros tenemos ese tesoro malo, del tesoro malo de su corazón, saca lo malo. Entonces, hay algo bueno y hay algo malo. Sabemos, hermanos, que nosotros que hemos creído, que hemos recibido a Cristo, ya nuestro corazón ya no es el mismo malo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tenemos un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que responde, un corazón que no rechaza la sabiduría, un corazón que ama la sabiduría, que ama la corrección, que ama todo lo que viene del Padre de las luces. Entonces, el propósito de esto es para confrontar la dureza del corazón de nosotros. Me pongo en cuenta porque a veces hemos sido duros para ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas cosas que debemos de abandonar y nosotros no queremos abandonarlas. A veces tenemos la teoría, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que Dios pide, pero nosotros no queremos hacerlo.
Entonces, allí cabemos en el necio, cabemos en la necedad. Nosotros estamos neciando, somos necios. Dios sigue hablando, Dios sigue diciendo, Dios sigue diciendo, apártate de tal pecado. ¿A cuántos de nosotros no nos costó un pecado, hermanos? Y Dios seguía hablando, y Dios seguía hablando, y nosotros seguíamos de necios, seguía nuestra necedad. Pero Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Para qué? No para que ignore, sino para que pueda ser transformado. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, dice la palabra, la perfeccionará. No se va a quedar estática. Cuando nosotros, hermanos, recibimos un corazón nuevo, ese corazón nuevo no solamente se pone, sino que se pone a orar, se pone a obedecer, como dice la palabra de Dios. En Efesios 2:10 se nos enseña, ¿verdad? Que Dios preparó obra de antemano para que su pueblo, para que sus hijos, para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras. Entonces ya esa buena obra ya no es de nosotros, sino que es de Dios. Porque Dios la preparó de antemano para que nosotros, dice, anduviésemos en ella. Entonces nosotros, hermanos, para confrontar la dureza del corazón, debemos de escuchar sana palabra, debemos de escuchar sana doctrina, debemos de escuchar lo que la Biblia nos enseña. Bendito sea el Señor. Y sabemos nosotros que la condición nuestra sin Cristo, la condición del corazón del hombre sin Cristo, moralmente del corazón sin Cristo, es malvado y perverso. Un corazón malvado y perverso, como lo dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón nuestro no es un corazón bueno, un corazón que busca, hermanos, agradar a Dios. No, cuando nosotros no hemos recibido a Cristo, no hemos creído, no hemos confiado en su palabra, nuestros deseos siempre están inclinados hacia el mal. ¿Por qué? Porque el corazón tiene esa inclinación hacia el mal. Pero cuando Cristo pone un corazón nuevo, cuando Cristo lava, cuando Cristo regenera, cuando Cristo hace nueva criatura, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, y no solamente, y podemos ver, seguir leyendo lo que dice el verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron. No se queda solamente que es nueva, sino las cosas viejas pasaron. Y aquí dice todas. No dice algunas, dice todas son hechas. El problema que nos quedamos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y lo demás? ¿Y lo que sigue? Ese es el problema. Entonces allí caemos en la necedad nosotros. No, pues soy nueva criatura. Es aquí, todas son hechas. Las cosas todas son hechas nuevas. No por fuerza humana, no por deseo humano, por el Espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. Entonces por eso siempre Pablo mandaba a los de Corinto, le decía, pruébense si están en la fe, si no, ustedes han creído. Esto no se trata de saber, de tener el conocimiento, de llenar nuestra cabeza de versículos, como dijo el predicador ayer, ¿verdad? ¿De qué sirve tener todo esto desde Génesis hasta Apocalipsis y no practicar lo que dice la palabra? ¿De qué sirve? Tropezadero. Dice Pedro, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo ¿qué? Desobedientes, siendo desobedientes a la cual asimismo fueron destinados. Y es duro, porque a veces, hermanos, la gente piensa que cuando alguien sabe la Biblia, conoce la Biblia, hermanos, es como el hermano me dice ayer, usted, hermano, ¿cómo conoce la palabra? Ay, Señor, hermano, ore por mí. Ore por mí, ¿por qué? Porque uno sabe, hermanos, uno sabe que saber la palabra no es el todo del hombre. El todo del hombre es escuchar la palabra y obedecer la palabra. ¿Lo dijo Salomón o no lo dijo? Esto es el todo del hombre.
Escuchar la palabra, escuchar el mensaje y obedecerlo. Ese es el todo del hombre. Pero a veces, hermanos, solamente nos conformamos, somos conformistas en saber lo que la Biblia dice y no poner en práctica. Bendito sea el Señor. Vamos a ir allí, Marcos 17, donde el Señor nos enseña. Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23 nos dice, y el Señor Jesús enseñando aquí en esta ocasión. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen estos deseos malos? De dentro del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, dice Jeremías, perverso, malvado y perverso es más que todas las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos para que no sea perverso? Un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. Entonces, cuando nosotros recibimos por la fe, porque esto se recibe por fe, como dice su palabra, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros, porque no solamente basta saber que Jesús pagó por mi pecado, que soy salvo por gracia, sino de accionar. ¿Cuál es la acción? Obedecer. Porque yo he sido salvo por gracia. Bueno, Cristo pagó por este pecador. Cristo dio su vida para rescatarme. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer por Cristo? El amor de Cristo me constriñe, dijo Pablo. Ahora lo que hago no lo hago yo, sino la gracia que mora en mí. Todo lo que hago yo no puedo jactarme, sino porque un corazón nuevo ha llegado a mi vida. Todos los sufrimientos que estoy sufriendo, dice Pablo, no los sufro porque yo quiero, sino porque la gracia de mí me apremia y me hace hacer estas cosas. La gracia. Ya no, las cosas que yo hago no las hago para ganarme el reino celestial. No las hago para que la gente diga, wow, qué hombre de Dios, wow, qué hombre más teólogo, wow, qué hombre con sabiduría. No, yo estudio la palabra. ¿Por qué? Porque Dios me dice que debo de escudriñar las escrituras. Porque debo de conocerle a Él. ¿Para qué? Para vivir como Él ordena, como Él manda. Vivir de una manera, como Pablo dice, para que sepáis y andéis como es digno de la vocación de la cual asimismo fuisteis llamados. No es para no solamente tener el conocimiento, sino para conducirnos con temor, con temblor en toda nuestra peregrinación en este mundo. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver claramente lo que nos enseña este pasaje, que el fruto externo siempre revela la raíz externa, la que está internamente. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque hay gente, mucha gente que dice, hermanito, pero usted no me puede juzgar. Hay gente que no está juzgando a nadie, sino que está señalando, está viendo el fruto. Gracias. El fruto, se está viendo el fruto, lo que está produciendo la persona. ¿De dónde nacen esas cosas, dijo Cristo? Del corazón. Porque hay gente, como hablábamos con el hermanito ayer, ¿qué hace el que ha creído, hermano? Si aquel no ha arreglado su matrimonio y ha creído en Cristo, ¿qué hace? ¿Por qué lo hace? Porque ha creído, exactamente. Pero si esa persona dice que ha creído en Cristo, pero él no hay nada que lo redarguya, no hay nada que lo mueva, es un necio. Es un necio. Y vamos a ver las tres características de los necios. Hay tres características de necios. Y a ver en cuál categoría cabemos nosotros. Porque a ver, más de alguna vez hemos sido necios. Más de alguna ocasión hemos actuado con necedad.
Hemos actuado de esa manera con necedad, hermanos. En cualquier momento, tal vez ha pasado o tal vez estamos en eso. Pero el Señor quiere que nosotros nos alineemos a su palabra. Nos alineemos a su poder y a su verdad. Por eso dice que todo lo que hay dentro se refleja con el fruto que da. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. El hombre malo saca malas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, podemos ver todo esto. Y el punto número 1 es el necio simple. Aquel que escucha, pero no retiene. Y para esto quiero que vayamos a unos versículos bíblicos en Proverbios. Acompáñenme a Proverbios capítulo 14, versículo 15. Dice la Escritura en 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y esto concuerda con lo que Jesucristo nos enseña allá en la parábola de Mateo también. Vamos a Mateo. Mateo 13, 20 y 21. Dice Mateo 13, 20 y 21 de la siguiente manera. 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, ¿qué pasa? ¿Qué dice su Biblia y la mía? La recibe, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el necio simple que escucha la palabra, pero no retiene la palabra. El necio simple escucha la palabra, cree la palabra, dice, ¿es verdad lo que está hablando? ¿Sí o no? Es verdad lo que se está diciendo, pero cuando sale de aquí, ya no hay efecto. Al otro le dura otro poquito. Al salir de haberle escuchado, y es por eso, qué bueno lo que dice el hermano Nole que hagamos, que él hace con los niños de él. Les pregunta, ¿de qué se predicó? ¿Cuál fue el versículo de entrada? A ver cuánta atención se está poniendo a las escrituras. Porque esto nos lleva a nosotros, hermanos, a tener una buena práctica, a hacer las cosas buenas. Como dice también Corintios, que cuando se juntan con personas malas, corrompen las buenas costumbres. Es una buena costumbre escuchar la palabra y poder meditar en la casa de lo que se habló. Es buena costumbre como aquellos que andan un librito y escriben cada versículo y meditarlo en la casa. Es buena costumbre esa. ¿Por qué? Porque eso lo hace a uno recordar, y no solamente recordar, practicar lo que dice la palabra. Entonces dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y aquí dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, dice, tropieza, luego tropieza. Cuando muchas personas pasa esto, que cuando ven la cosa difícil, cuando ven que se están burlando de ellos, cuando ven que están viniendo problemas, cuando ven que aún los de su propia familia lo está rechazando y dice, esto no me suena bien. Amigos, amistades se están alejando, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto amistades alejándose por causa de la palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso? ¿Verdad que hemos visto eso?
Hemos visto eso, que personas se alejan de nosotros. ¿Por qué? Por causa de la palabra, por causa de Cristo, porque Cristo es la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver lo que esta parábola del sembrador nos dice, que el que oye y tropieza. Y nos dice Santiago 1, 23 y 24. Vaya conmigo rápidamente. Santiago 1, 23 y 24 nos dice de la siguiente manera. 1, 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, hacedor dice, de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y la escritura nos enseña que la palabra, Pablo dice, ¿verdad? Que la palabra es como un espejo, ¿verdad? La palabra, cuando nosotros estamos viendo, nos está diciendo lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Cuando la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando nosotros sabemos que hemos creído en Cristo, que Cristo ha pagado por nuestros pecados, primeramente nos revela lo que éramos sin Cristo, ¿verdad? Nos enseña lo que éramos sin Cristo, pero ahora que hemos creído en Cristo, ahora somos diferentes. Es el espejo que está revelando lo que nosotros éramos sin Cristo y lo que somos ahora los que hemos creído en Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno, este es un espejo que nos está mostrando que no hay ninguno bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, cuando ese espejo nos dice eso, ¿qué pensamos nosotros? Pues no hay ninguno, todos hemos pecado. Todos somos malvados. Todos necesitamos de la gracia. Todos necesitamos de la misericordia. Todos. Porque no hay ni uno bueno. Entonces aquí está contrastando el espejo con la palabra también. Se mira al espejo. Entonces dice, oye la palabra, la recibe con gozo, pero cuando se va, y aquí dice, cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, luego se olvida de la palabra. Entonces podemos ver el que oye, pero no la pone por obra. Es semejante al hombre que se mira al espejo, que se mira su rostro en un espejo y olvida cómo era. Y podemos ver lo que dice también Efesios 4:14. Efesios 4:14. Bendito sea el Señor. Y aquí estamos viendo el simple. El necio simple. Dice 4:14 de la siguiente manera: el necio simple. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El necio simple vive de esta manera. Como, ¿qué dijo Proverbios? El simple todo lo ve, todo lo cree. ¿Por qué? Porque no tiene raíz en sí. ¿Cuántas veces ustedes han visto cuando viene un predicador que halaga, un predicador que elocuente, como la gente, amén, gloria a Dios? Pero cuando se habla la palabra de Dios, usted ve que todos callados. ¿Se ha visto eso? ¿Han visto eso, hermanos? Entonces, la palabra está diciendo la verdad. A la gente le gusta que lo halague, a la gente le gusta que le cuenten chistes, que lo hagan reír. ¿Es verdad o no es verdad? Esto es verdad, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, madurar, afirmar, para que ya no seamos niños, dice la palabra, ¿verdad? No seamos niños. Dice, no seamos niños, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o de la corriente del mundo para poder, o estratagemas de hombres. Hay gente que se deja de llevar por la corriente del mundo. Y la Biblia nos enseña que no debemos amar al mundo.
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice la Escritura, no está en él. Entonces nosotros debemos de escuchar, estudiar, profundizar y permitir, hermanos, que el mundo salga de nosotros. Que todo deseo malvado salga de nosotros por medio de la palabra, por medio de escudriñar. Bendito sea el Señor, no jugar con el pecado, porque el simple juega con el pecado y tiene aquella frase que dice: no creo que Dios me tome este pecado tan en serio. Cada pecado tiene su consecuencia, dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí o no? El que siembra para su carne, de su carne, ¿qué va a cegar? Corrupción. Vamos al punto número 2. Y este es el necio, rebelde, que sabe la verdad, pero la aborrece. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El próximo párrafo dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí podemos ver cómo la contrasta y cómo tenemos la concordancia bíblica de este pasaje. Y este pasaje todos lo sabemos. Y está en Mateo 7:24. Mateo 7:24 nos enseña de la siguiente manera. Jesús enseñando cuando comenzó a decir que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y después comenzó a hablar de los 2 cimientos. Y de ahí en el 24 podemos ver lo que nos dice ese pasaje. Y nos dice de la siguiente manera. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a qué? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria a Dios, aleluya. Y dice otro Proverbios que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Aunque esté errado, aunque esté equivocado, la palabra de Dios lo sigue llamando y él dice: sí, estoy bien, no pasa nada. Ninguno puede servir, dice, a 2 señores. No podemos servir nosotros a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, como Jesús lo enseñó. No se puede, porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Y esto confronta directamente a aquellos hermanos, aquellas personas que por cosas de este mundo, por cosas, hermanos, que pasajeras de este mundo, pierden el tiempo no leyendo la palabra, no congregando, no reuniendo, no orando, no estando con la iglesia, no estando con el cuerpo de Cristo. ¿Y esto por qué? Por el afán de este mundo. Y la Escritura nos enseña que no podemos servir a 2 señores al mismo tiempo, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, pero no se puede. Y por eso podemos ver personas de esta manera, personas, hermanos, que se matan trabajando y nunca tienen nada. O si tienen, ya tuvieron problemitas, se gastaron todo el dinero. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque dice recogen en sacos rotos. Ageo 1:6 nos enseña: sembráis mucho y recogéis poco, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí nos revela que el dinero no les rinde. ¿Por qué? Le roban el tiempo que pudieran dedicarle al Dios vivo y verdadero. Recogen en sacos rotos, porque hay gente que gana mucho dinero, pero llegó la enfermedad. Para pagar la enfermedad le va a servir. Pero aquellos hermanos que están en Cristo,
que glorifican al Señor, que apartan ese tiempo, que dicen, no, Dios es primero. Gloria a Dios, aleluya. De eso se alegra el Señor. De esos se agrada el Señor. Porque Él dice, yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan. A los que temprano. Entonces, hoy es temprano. Hoy podemos arrepentirnos. Hoy podemos pedirle perdón. Hoy podemos decirle, Señor, perdóname. De ahora en adelante, Señor, quiero ser fiel. Que mi palabra sea así, que mi no sea no y que mi sí sea así, como nos enseñaron ayer también, ¿verdad? Y nos sigue hablando la palabra, ¿verdad? Ayer nos dijeron que tu sí sea así, no diga sí, no. No. Todo lo demás, dice la palabra, no proviene de Dios, sino proviene del maligno. Entonces estamos viendo este punto del necio rebelde, el que sabe la verdad, pero la aborrece. Es lo que dice 1:7 de el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero los insensatos, dice, aborrecen la enseñanza, aborrecen la sabiduría. Es nosotros que no estemos en esta categoría, hermanos. Si estamos, arrepintámonos y volvámonos al Señor, porque Él nos está llamando. Aleluya. Él nos llama, Él nos llama. Él quiere un pueblo, hermanos, que diga, el Señor me está llamando. Sí, Señor, tienes razón, tu palabra es verdad. Tu palabra me está hablando, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? ¿El humilde qué hace? Se postra y dice, Señor, tienes razón. He pecado contra ti. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Pero qué hizo el hijo insensato que estaba ahí? Hacía lo contrario, ¿verdad? Él estuvo en la casa todo el tiempo, ¿verdad? Sí, estuvo todo el tiempo allí. Y después mostró su insensatez. Mostró que no era sabio, sino que mostró su insensatez. Entonces nosotros que seamos ese pródigo. Señor, he pecado contra ti. Lo que me estás diciendo, Señor, lo he vivido. O he estado allí, o estoy allí, pero quiero salir de ahí. Entonces, como dice Ageo, sembráis mucho y recogéis poco. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No es que no trabaja, es bien afanado para las cosas materiales, pero para las cosas de Dios, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que tener un balance, ¿verdad? El cristiano tiene que tener un balance. ¿Pablo trabajaba? Sí trabajaba, pero no descuidaba también la palabra de Dios. Y nosotros vemos a esos hombres esforzados, ¿verdad? Que son ejemplos para nosotros también. Vemos como lo que dijo Cristo, mi padre hasta hoy trabaja. Él trabajaba, ¿eh? Cuando tocaba dormir, dormía, pero cuando tocaba trabajar, a trabajar, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, podemos ver también lo que dice Romanos 1:22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí podemos ver que confronta la altivez, todo aquello que se justifica a sí mismo diciendo, ¿qué dice la gente? Dios entiende. Dios entiende. El hermano no entiende, pero Dios me entiende. Sí, Dios me entiende. El hermano es que no me entiende, pero Dios sí me entiende a mí. Dios sabe. Esa es la justificación de aquel que profesa ser sabio, pero es necio. Bendito sea el Señor. Porque nosotros siempre hemos tenido personas, hermanos, que nos dicen una cosa, nos dicen otra. De ahí a veces ellos mismos se enojan con ellos mismos. ¿Por qué? Porque la misma conciencia de ellos les indica que lo que están haciendo está mal. Y a veces dice, hermano, yo sé que usted se molestó conmigo porque me ha pasado a mí. Yo sé que usted se molestó conmigo, hermano, porque yo le dije tal cosa y yo no la hice, hermano. No fui a la reunión. Les digo ¿yo por qué me voy a enojar? Yo no me enojo. ¿Por qué? No es la primera persona que hace eso. Entonces, cuando no es la primera persona que hace eso, ¿qué pasa con nosotros? Uno entiende ya. Y uno entiende lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no todo el que me dice Señor, Señor, sí o no. Y también dice, no porque diga Señor, sino por su fruto. Jesús nos da a entender. El fruto muestra lo que hay dentro del corazón.
Entonces, ¿en qué categoría de necios estamos ya? Aquí estamos viéndonos al espejo de la palabra. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios entiende, Dios sabe. Y aquí viene lo duro en Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren, ¿qué? Enriquecerse, pero no son ricos para con Dios. Como dijo el varón también, que todo, hermano, la mamá de él era tan pobre que era tan rica. Eso es lo que dijo, ¿verdad? De tanto dinero que tenía, era tan pobre. Y Dios no quiere que nosotros seamos ricos en este mundo y pobres en el espiritual, hermanos. Dios quiere que seamos ricos en el espíritu y pobres. Si es posible, como dijo, manténme del pan necesario, para que no peque contra ti, para que no blasfeme, para que no me aparte de tus caminos. Así le dijo, ¿verdad? En Proverbios 30, ¿verdad? Así dice Proverbios 30. No me des riquezas ni pobreza, manténme del pan necesario. Porque si no me das el pan, puedo ir a robar. Y si yo tengo mucho, me puedo apartar de tus caminos. Es una realidad. Es una verdad. Por eso, hermanos, ¿qué palabras más sabias? Teniendo sustento y abrigo, estés contento. Palabra de Dios, hermano. Aquí no estamos juzgando y acusando a nadie. Aquí la palabra está examinándonos a nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Para qué? ¿Para que sigamos así o para que nos pongamos a cuentas? ¿Cuál es el propósito? El propósito de un padre, siempre es corregir, ¿verdad? Para que no se pierda el hijo, para que no se aparte, para que no se desvíe, sino que se vuelva al camino otra vez. Si se está un poco desviando, vuelva otra vez a la brecha. Ese es el amor verdadero. El amor que saca del hoyo, que rescata, que restaura, que le dice, no sigas allí, no sigas en esa necedad. Bendito sea el Señor, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. Oiga bien, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchas veces estos pasajes, digamos, lo han tomado para los predicadores. Muchas veces, ¿verdad? Hemos visto que se han tomado para esto, pero esto, hermano, está en general para todos, aquellos que buscan estas cosas primero antes que el reino de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a nosotros. Él sabe, Él conoce la necesidad. Mira, los pajaritos no siembran, no ciegan, y el Padre Celestial las mantiene, les da comida, les da su alimento justo a tiempo, les da su ración. Y nosotros, ¿cuánto más? Que valéis más vosotros que los pajarillos. Valemos más que los pajaritos porque la Biblia lo dice. La Biblia sí lo enseña. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver esta altivez, este orgullo, que están siempre queriendo contradecir lo que el Señor, la sabiduría o lo que la Biblia nos enseña por medio de su palabra. Se rebelan contra el Señor, contra la santidad, contra todo aquello que Dios pide. Dios pide un pueblo santo, Dios pide un pueblo que sea obediente, Dios pide un pueblo que ande por sus caminos, Dios pide un pueblo que no se aparte de sus caminos, que andemos en sus caminos, que seamos santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios no nos está pidiendo sacrificios, Dios no nos está diciendo que nos rasguemos la vestidura o que nos hagamos llagas, no, sino que obediencia, no quiere sacrificios de nuestros, sino que todo lo hagamos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Cristo ha entregado su vida para rescatarnos a nosotros. Por eso nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ya el regalo precioso, ya no debemos de comprar nada. Todo es gratis ya. ¿Por qué? Porque lo dio y el precio ya fue pagado. Ya alguien pagó por nosotros. Ahora nosotros lo recibimos de a gratis todo esto. Bendito sea el Señor.
Ahora vamos al punto número 3. El necio, escarnecedor, el que se burla, endurece su corazón o endurece la cerviz, como dice allá en Deuteronomio. Bendito sea el Señor. Y quiero que vaya ahí conmigo al mismo libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14, en su versículo 9. Dice de la siguiente manera. 14, 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y dice el proverbio también, lo voy a leer de una vez. Proverbio 29, 1. Vaya conmigo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sí ve lo que nos está enseñando este pasaje? El hombre que reprendido, el hombre que se le está hablando, el hombre que está escuchando lo que Dios dice, que reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice cuando alguien la recibe. Medicina y refrigerio. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien es reprendido, cuando alguien, la palabra de Dios le está hablando, pero en vez de decir, Señor, tienes razón, sino que se endurece su corazón, no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Por eso nos enseña también claramente Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor y de juicio que ha de devorar a los adversarios. Lo dice, ¿verdad? Hebreos 10:26 en adelante. Amén. Voluntariamente. Aquel que escucha la palabra ya no es voluntariamente que dice, no quiero escuchar. No quiero escuchar en el sentido de obedecer, ¿verdad? Como el hermano explicaba en el estudio, ¿verdad? En el estado de obediencia. Cuando dice no escuchó, está diciendo no obedeció. A eso se refiere siempre cuando la Biblia dice no escuchó. El oír es obedecer. Entonces, el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado. Y entonces, nos enseña también Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo mismo que el hombre siembra, eso mismo cosechará, eso mismo segará. Lo que el hombre está sembrando, y el que siembra, Romano dice, el que siembra para su carne, también de su carne segará corrupción. Bendito sea el Señor. Dice también Proverbios 1:24 al 26 de la siguiente manera. Y vamos rapidito. Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Qué pasa? Llamé. Dios le estaba hablando, Dios estaba tratando con él, pero él no quiso oír. 1:24 de Proverbios, si está buscando. Porque llamé, dice, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Si no, dice el 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Duras palabras, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Me reiré cuando viniere lo que teméis. ¿Qué pasa el que con aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Vive con temor o vive en paz? Está con temor. ¿Sabe por qué está con temor? Porque sabe lo que le espera. Sabe que si muere, su alma
va perdida. Porque no ha querido escuchar, porque no ha querido oír, porque Dios le ha llamado, porque Dios ha tratado con su vida, Dios le ha llamado una y otra vez, le ha dicho, apártate de ese pecado, no andes más en ese camino, no sigas allí. Y él ha cerrado sus oídos. ¿Qué hacían los fariseos cuando Jesús hablaba? ¿Qué hicieron los fariseos cuando Esteban estaba predicándoles? Se taparon los oídos y arremetieron contra él. No solamente se taparon los oídos, lo atacaron. Porque no podían escuchar o soportar lo que Esteban estaba predicando. Y así pasa, que no nos pase a nosotros, hermanos. Porque el deseo de Dios no es que nosotros nos perdamos, sino que nos seamos salvos. Pero nosotros no endurezcamos el corazón. No hay que endurecer el corazón. Gloria a Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Ya el que voluntariamente quiere seguir en el pecado, y la palabra de Dios dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Es de Dios o es del diablo? Es del diablo, dice la palabra. Aquí no estamos hablando de un pecado, de una equivocación, de un error. Aquí estamos hablando de algo continuo. Sigue practicando, sigue haciéndolo, sigue en lo mismo, sigue en lo mismo. Sigue. Dios sigue hablando y él sigue en lo mismo, no cambia, no. Entonces, esa es una práctica. La práctica del pecado. Entonces, el necio escarnecedor practica el pecado. Vive en una práctica continua. No es aquel que se durmió, no es aquel que no le sonó la alarma, es aquel que ya voluntariamente lo hace. ¿Sí me entiende? Un ejemplo, vaya, tengo oración a tales horas, me acosté cansado, me dormí. Bueno, el hermano no vino, ¿verdad? A la oración. ¿Qué pasó, hermanito? Mire, hermano, ¿qué? No anda mintiendo, sino que le dice, hermano, me dormí. La alarma no sonó. ¿Por qué? Porque él habla verdad. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Del corazón malo o del bueno que Dios ha puesto ya? Del bueno, el corazón bueno que Dios ya puso en nosotros. Ya uno ya no anda a escondidas, hermanito, ay, disculpe, perdónenme, le pido perdón, hermanos. ¿Por qué? Porque es humilde también, ¿verdad? Pide perdón, sabe pedir perdón. ¿Y nosotros qué? Como iglesia, ¿estamos para perdonarnos, sí o no? Como Cristo también nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Amén. Así también perdonamos a todos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, es lo que dice Hebreos 10:26 y voy a leer también 2 de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Ya vamos terminando y estos son los últimos puntos que estamos. Dice de la siguiente manera 3:3 de Segunda de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Sabe usted lo que significa concupiscencias? Deseos. El deseo carnal del hombre que él hace según su pensamiento. Y vimos comenzando de entrada que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad? No podemos hacer según nuestro corazón. No podemos dejarnos guiar por nuestro corazón. No podemos dejarnos guiar por nuestros pensamientos. No podemos hacerlo porque malvado es más que todas las cosas. Pero sí podemos dejarnos guiar por su palabra. A toda verdad nos guía, dice, y a toda justicia. La palabra de Dios que es vida y que es vida en abundancia. Podemos dejarnos guiar por esta bendita y por esta santa palabra.
Entonces, hemos visto estos tres necios: el simple, el escarnecedor, el que se burla, ¿verdad? El burlador, el escarnecedor es el que se burla. Y de ahí el otro, aquel rebelde, sabe, pero aborrece la verdad. La aborrece. Aborrece la verdad. ¿Por qué? Porque no quiere la verdad. No viene a la luz, como dice la palabra. ¿Por qué? Para que sus obras no sean hechas manifiestas. Entonces, estamos aquí terminando y Lucas 6:49 nos dice que nosotros debemos de escuchar la palabra. Y dice Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El que oyó y no hizo es como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena sin fundamento y su ruina fue grande. Escuchó la palabra, pero no la obedeció. Nosotros hay que ser de aquellos que escuchan la palabra y la obedecemos. Amén. Sabemos que esto es Dios hablando a nuestras vidas, Dios tratando con nosotros, porque tenemos un Dios que nos ama tanto que no quiere que perezcamos, ¿verdad? No quiere que nosotros perezcamos, sino que vengamos y que procedamos al arrepentimiento y que así vayamos como instrumentos a seguir llevando la palabra también. De lo que hemos recibido, de eso mismo vamos a ir a dar, ¿verdad? El amor que Cristo ha tenido con nosotros, vamos a llevarlo afuera también, a predicar la palabra. Así que, hermanos, les animo a que sigamos firmes en Cristo Jesús, porque Él ha pagado por nuestros pecados. Y si Él ha dado su vida por nosotros, nosotros también hagamos lo mismo, entreguémonos a Él. Entreguémoslos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que tenemos, que sea para la gloria y para la honra de Él. Si un carrito tenemos, para que lo glorifiquemos, ¿verdad? Así que démosle gloria al Señor porque Él vive y permanece para siempre. Así que nuestro hermano queda